El libro del profeta Isaías. Hablamos de los primeros 39 capítulos de este libro, propiamente el libro del profeta, que nació hacia el año 765 y que profetizó, según el primer versículo del libro, en tiempos del rey Osías, el rey Jotam, el rey Ahaz y el rey Ezequías, en el reino de Judá. Se puede situar por las fechas de la muerte de estos reyes y las fechas de su reinado. Se puede situar el ministerio profético de Isaías. El relato más antiguo es el que se contiene en el capítulo 6, es el relato de la vocación de Isaías. Empieza este capítulo diciendo: en el año de la muerte de Osías, o sea, el año 740. Y cuenta el profeta la visión que tuvo en el templo de Jerusalén, una visión de la gloria de Dios, que lo llamó a su servicio y lo destinó a una misión delineada aquí mismo, en el mismo capítulo. Una misión de anunciar la ruina del reino de Israel, el castigo del reino de Judá y la salvación para Judá, para Jerusalén, para Israel y para todas las naciones. Isaías es el profeta clásico de la salvación anunciada. Tenemos así un inicio en el capítulo 6. Desde luego en la lección divina leemos los libros de la escritura como están, pero hacemos esta introducción acerca de la vocación como primer paso de la profecía de Isaías, para que podamos situar también los demás oráculos, las demás partes del libro en su contexto histórico hasta donde podemos hacerlo. Los primeros oráculos, capítulos 1 a 5, son en gran parte de los años siguientes a la vocación, o sea, después del año 740, hasta el reinado de Ahaz, que empezó en el año 736. El reino de Judá se ve amenazado por el de Israel y el de Damasco, porque estos dos reinos pequeños quieren ir contra el gran reino de Asiria. Pero el rey Ahaz, el rey de Judá, se niega e incluso piensa en pactar con el poderoso rey de Asiria, Tiglat-Falesar III, para que lo defienda de los enemigos del reino de Israel y el reino de Damasco, que quieren ahora atacarlo porque no colabora con ellos en la alianza contra Siria. Isaías interviene, quiere disuadir a Ahaz de recurrir al poder asirio. Le recuerda lo fundamental: la alianza es con Dios, no con el poder asirio, no con los poderosos de este mundo. Ahaz no quiere oír al profeta y Isaías, responde con la profecía de la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo. Y se llamará Emmanuel. Estamos en el capítulo 7. Desde este capítulo hasta el 12 hay una unidad temática que hace que el conjunto reciba el nombre de el libro del Emmanuel, el niño que será la salvación de Dios para el pueblo. El recurso al rey de Asiria trajo problemas. Por un lado, los asirios se hicieron más presentes. Precipitó esto en la ruina del reino de Israel, que perdió parte de su territorio en el año 734, cuya capital, Samaria, cayó en el año 721 en poder de los asirios. Además puso a Judá, al reino de Judá, al reino del sur, en una dependencia de Asiria que le hacía temer lo que ocurrirá siglos después, ¿verdad? La destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia después del imperio asirio. Después del rey Ahaz reinó en Judá el piadoso rey Ezequías, el rey de las reformas. Pero la intriga política le lleva a pensar en otra alianza, la alianza con Egipto contra Asiria. Interviene Isaías, le recuerda de nuevo: la alianza es con Dios, no con las naciones poderosas que son como nada ante Dios.
Es la época en la que también cae Samaria. Son la mayoría de los, además de esta época, son la mayoría de los oráculos 28 a 32. Además, los oráculos contra las naciones que encontramos de 14:24 a 23:18. Se nos van sumando oráculos, ¿verdad? Los que anuncian la ruina de Israel, los que anuncian castigo a Judá, los que anuncian castigo a las naciones paganas. En la guerra contra Asiria, el rey asirio Sennacherib asoló el territorio de Judá en el año 701. El rey Ezequías quiso que al menos se salvara la capital Jerusalén, la ciudad de David. Isaías lo apoyó y en efecto la ciudad se salvó. Los hechos se cuentan en los capítulos 36 a 39, que se cuentan paralelamente en el segundo libro de los Reyes, 18 a 20. Después del año 700, no sabemos ya nada de la vida de Isaías, aunque una tradición judía afirma que fue martirizado en tiempos del rey Manasés, que reinó entre 687 y 642. Vemos a Isaías muy presente en los destinos políticos del reino de Judá. Ya habíamos visto así al profeta Elías, recordemos esa tarea profética de recordar al rey la alianza con Dios, el verdadero rey de Israel. El poder político en Israel siempre está relativizado, o más bien referido a Dios a través del ministerio del profeta. Isaías es el gran clásico de Israel y de la Biblia, además de este protagonismo nacional que hemos descrito. Posee una armonía única en su escritura, es un gran poeta. Los oráculos de nuestro libro están en verso, algunos trozos en prosa son narrativos, no son de él. Su poesía tiene una gran eficacia para tocar la raíz de la fe de Israel y la nuestra también. Su ironía es muy incisiva, sus imágenes son muy expresivas, sobre todo su sentido de Dios, su sentido religioso, el sentido de la trascendencia de Dios, de la obediencia que se le debe en todo, de su triunfo sobre sus enemigos, que no podrán prevalecer sobre él, su castigo de la infidelidad y la promesa de la salvación para todos. Isaías es el profeta más grande de la salvación mesiánica. La descripción de la era mesiánica en la que reinará un descendiente de David es también magnífica. Al profeta lo absorbe su misión, su vida es dura. Su misión lo coloca frente al pueblo, frente al rey, pero a la vez es solidario con ellos. Isaías hizo escuela y por eso hay añadidos de sus discípulos. La prosa de los capítulos 36 a 39 están tomados probablemente del segundo libro de los Reyes, como decíamos, capítulos 18 a 20. También los oráculos contra Babilonia, de capítulos 13 y 14. Estos evidentemente no son de la época de Isaías, son de la época de la cautividad en Babilonia, que empezó un siglo después. Entre los capítulos 24 y 27 hay un llamado Apocalipsis, que se refiere al juicio final de Dios. También es un añadido, así como los poemas de 33 a 35, porque se puede ver que son de épocas posteriores. También es un seguidor de Isaías, a la distancia de un siglo por lo menos, en la época de la cautividad de Babilonia, del 597 hasta el edicto de Ciro en 537. Es la época de la cautividad. Decíamos, es un seguidor de Isaías, el profeta de los capítulos 40 a 55, el llamado libro de la consolación de Israel, que empieza con las palabras consolad, consolad a mi pueblo. Este profeta actualmente se conoce como el segundo Isaías o Deutero Isaías. Y son seguidores de Isaías también los autores de una colección heterogénea de oráculos de los capítulos 56 a 66, los últimos 10 capítulos,
hoy llamados Tercer Isaías o Trito Isaías, que son de la época post-exílica, después del 537, el año en que Ciro, rey de Persia, promulgó el edicto de la libertad de los israelitas para volver a su tierra. La vocación de Isaías, el relato de su vocación, es decisivo para comprender toda su misión y por tanto el libro. Dice Hans Urs von Balthasar, como Isaías está en el vértice más alto de la profecía de Israel, así su visión de la gloria de Dios en su vocación está en un centro dominante entre la gloria del Sinaí y del templo, al inicio de la historia del pueblo y la historia escatológica que le espera al final. Y la gloria escatológica que le espera al final. La gloria del Sinaí, recordamos la gloria que se nos cuenta en el libro del Éxodo, el momento de la alianza, el momento del pacto entre Dios y el pueblo a través de Moisés. Se manifestó entonces como poder de Dios sobre la naturaleza, se manifestó como temblor, como nube, como rayo. Israel sabe que habrá una gloria final que no se atreve a describir. Isaías se atreve. ¿Sí? La gloria que él ve en su vocación está entre una y otra, entre esa gloria inicial del Sinaí que dio origen al pueblo como tal y la gloria final que Isaías intuye en sus imágenes magníficas. Así pues, su obra recoge la historia precedente y la interpreta en vista de un futuro de salvación definitiva. La visión de la gloria, entonces, no lo aparta de la historia. Desde luego, el Dios que él ve es el Dios trascendente, que está por encima de la historia, está más allá de este mundo, más allá del tiempo, pero es el Dios de Israel, el Dios de la alianza, el Dios interesado en la historia de su pueblo y de los suyos. Y por tanto, la trascendencia, esto es típicamente bíblico, la trascendencia absoluta de Dios no lo aleja del presente histórico. Así tampoco el profeta que ve la gloria de Dios queda arrebatado a un mundo celestial, sino queda con una misión en la tierra. La visión es visión del invisible. Vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y las faldas de su manto llenaban el templo. Isaías, desde luego, está en el templo de Jerusalén. El lugar geográfico, físico del templo se abre hacia lo alto. En lo alto los serafines gritan sin cansarse, Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Así pues, la gloria que ve Isaías llena el templo y continúa hasta llenar la tierra entera. Dios comunica su gloria, Dios la hace visible a su profeta, y esta comunicación de la gloria es lo que Isaías tiene que comunicar, y lo comunicará de diversas maneras, como juicio, como castigo cumplido y como salvación definitiva. Este Dios es el Santo de Israel, como le llama Isaías y muchos otros libros de la Escritura. Es privilegio de Israel conocer la gloria del Dios, del único Dios verdadero, del Dios de todas las naciones. Ante Él todo se doblega, ningún poder queda en pie. El mismo profeta en la visión tiene que decir, ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y habito en un pueblo de labios impuros, que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. El profeta sabe que ha ocurrido algo que no puede ocurrir. No se puede ver a Dios y quedar con vida. No se puede entrar en la trascendencia de Dios y volver a este mundo. Y sin embargo, de nuevo, esto es lo propio del Dios de la Escritura, que siendo trascendente, entra en la historia. Aquí entra como purificación del profeta, porque la visión de la gloria no era un fin en sí misma, era una visión necesaria para darle la misión. Por eso el profeta es purificado
Uno de los serafines coge una brasa del altar y le toca los labios. He aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Aquí vemos muy claramente cómo vocación y misión en la Escritura son un inicio nuevo. No se deducen de la historia precedente de la persona elegida, son una intervención de Dios que orienta toda la existencia de esta persona por medio de estas dos gracias, vocación y misión. Isaías no tiene tiempo de reflexionar en lo que ha visto, porque inmediatamente le es dada la misión. Dios le habla humildemente, como si lo invitara a ser su consejero. Y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dios se muestra necesitado y el profeta responde, heme aquí, envíame. No hace preguntas, abraza la voluntad y la necesidad que Dios muestra con una libertad altísima, porque en este momento la libertad del profeta se une a la libertad de Dios. En el sí del profeta, a su vocación y a su misión, la libertad humana suya pasa al nivel de la gracia que lo asimila a la libertad divina. Ahora el profeta, que ha sido distinguido por la vocación, es reintegrado en el pueblo por la misión. Entra en el corazón del pueblo, lo hemos visto ya, en el corazón incluso del destino político de Israel. Pero ahora su integración en el pueblo es a nombre de la santidad de Dios, aunque él se reconoce pecador como el pueblo mismo. La misión le hará sufrir mucho y sufrirá de un modo muy noble propio de Isaías. Él habla de su dolor, pero no hace de él un tema, como ocurre, por ejemplo, en el libro de Jeremías. Se siente en él claramente como el profeta es un mero transmisor de la acción de Dios. ¿En qué consiste la misión? Tiene que ir de frente contra la obstinación, el endurecimiento del pueblo. Ve y di a ese pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis. Engorda el corazón de ese pueblo, hazle duro de oídos, y pégale los ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón y se convierta y se le cure. Esta es la misión. Tiene que, por decir así, acelerar el endurecimiento de Israel, su incapacidad para percibir la presencia de Dios. Yo dije, sigue diciendo el profeta, ¿hasta dónde, Señor? Dijo Dios, hasta que se vacíen las ciudades y queden sin habitantes las casas sin hombres, la campiña desolada y haya alejado Yahvé a las gentes, y cunda el abandono dentro del país. La misión del profeta es una especie de derribo de todo, hasta dejar un gran vacío, un desierto, un pueblo sin recursos. Ahora, en ese vacío, solo la gloria de Dios puede brotar. Cuando el pueblo ya no tenga nada, tendrá Dios. Así pues, en Isaías la salvación surge siempre detrás del vacío alcanzado por la majestad divina que aparece como terrible, sobre todo en su juicio. Es ensalzado Yahvé, Sebaot, en el juicio. El Dios Santo muestra su santidad por su justicia. Una característica del profeta Isaías, como del profeta Oseas, de Jeremías y a su modo de Ezequiel, es que al ser arrebatada toda su vida para el ministerio profético, también sus relaciones familiares se convierten en expresión, en depósito de la profecía. El primer hijo que tiene que llamarse, por orden de Dios, Shear Yashub, que significa un resto volverá. El niño es una profecía encarnada y va a ver al rey Ahaz, según el capítulo 7, acompañado del niño, para advertirle que no tema la amenaza de los reyes de Israel de Israel y Damasco. El rey no hará caso. También su vida conyugal está al servicio de la profecía. Él llama a su mujer la profetisa, no porque haya oráculos de ella, sino porque está incorporada a la profecía suya.
Me acerqué a la profetisa, dice en el capítulo 8, que concibió y dio a luz un hijo, y Yahvé me dijo, llámale pronto saqueo, rápido botín. Este es el nombre del niño. Pues antes que sepa el niño decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asur, ante el rey de Asiria. Así pues, el varón, la mujer y los hijos, incluso las etapas de crecimiento, la etapa en que el niño aprende a decir papá y mamá, todo sirve a la palabra de Dios como depósito. Encontramos esto algo semejante en la vida de Oseas. Su matrimonio es parte de la profecía, o en la obligada soltería de Jeremías, su soledad es parte de la profecía. Isaías, junto con sus hijos, como dice él, está al servicio de la profecía de Dios. Toda posibilidad de la existencia humana puede ser usada por Dios para su revelación. Esto es esencial para comprender la relación con Dios también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparecerán los consejos evangélicos precisamente como cumplimiento de lo que aquí es profecía. Toda la existencia, el cuerpo, los bienes, el alma, todo está al servicio de Dios. Cuando el Verbo se haga carne, la profecía tendrá que ser virginal. Poco después de la visión de la misión resuena el canto del día del Señor en el capítulo 2, con ecos en el capítulo 5. En este se repite 3 veces la imagen de hay que ocultarse en las hendiduras de las piedras. Hay que ocultarse de la pavorosa presencia de Yahvé. El día del Señor es el día del juicio, y en ese día toda altanería de este mundo debe ser abatida. Todo lo que se cree elevado, todo lo que se yergue con ostentación tendrá que ser abatido, hasta que solo Dios sobresalga y sea posible la única adoración verdadera, la adoración de Dios, contra todos los ídolos del hombre. Todos han sido abatidos. No solo los templos paganos. El orgullo mismo que impide la adoración ha sido abatido. La gloria de Dios aparece aquí como juicio, y por eso se reviste de pavor al mismo tiempo que de esplendor. Es una presencia magnífica, a la vez que terrible. Dios será piedra de tropiezo para Israel, será lazo que haga caer, será una red y una trampa para la gente de Jerusalén, se dice en 8:14. Todo este trabajo de la gloria de Dios que se acerca como juicio es necesario, porque los israelitas han desafiado la gloria de Dios. Me glorifican solo con los labios, mientras sus corazones están lejos de mí, se dice en el capítulo 29. El culto que tributan a Dios es falso. En el canto de la viña, capítulo 5, Dios tiene que dejar que se marchite su viña querida. Más aún, Él tiene que arrancar las vides y dejar que se sequen. Tiene que empujar a los que yerran hacia las tinieblas y hacia la angustia, donde ya no se ve nada sino la noche, según el capítulo 8. Isaías percibe desde el primer fracaso con el rey Ahaz, que según el capítulo 7, Isaías percibe que Israel se divide en una gran multitud a la que Dios oculta su rostro y un pequeño grupo de fieles. Este pequeño grupo de fieles, el profeta y sus hijos, que puede incluir aquí sus discípulos, pone su esperanza en este Dios que se oculta. Dice en el capítulo 8, esperaré en Yahvé que esconde su rostro al pueblo de Jacob, en él confío. Yo y los hijos que Yahvé me ha dado somos para Israel como señales y anuncios que puso Yahvé de los ejércitos que habitan el monte Sión. El pequeño grupo de fieles sigue esperando en Dios. Cuando la gran multitud de israelitas han perdido esta esperanza, han colocado su esperanza en la política, en el poder, en las riquezas. En realidad, esta actitud esperanzada del pequeño grupo de fieles es la única
que debería corresponder al pueblo de Dios, a los jefes del pueblo y al rey mismo. El rey debe saber humillarse ante Dios, ser pequeño ante Dios y reconocer que Dios protege el derecho de los pequeños, de los pobres, de los que sufren injusticia, del huérfano, de la viuda. Es un tema de otros profetas también presente en Isaías. Yahvé demanda en juicio a los ancianos de su pueblo y a sus jefes. Vosotros habéis incendiado la viña, el despojo del mísero tenéis en vuestras casas. Dice en el capítulo 3. Hay los que decretan decretos inicuos y los escribientes que escriben vejaciones, excluyendo del juicio a los débiles, atropellando el derecho de los míseros de mi pueblo, haciendo de las viudas su botín y despojando a los huérfanos. Dice en el capítulo 10. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Capítulo 11. Israel debe ser purificado en el crisol, según una de las primeras imágenes, en el capítulo 1. Y esta purificación en el crisol tiene como fin el restablecimiento del derecho según Dios. Otra insistencia del profeta, la instrucción de Dios, y por tanto el mensaje del profeta, requieren silencio interior, un silencio que deja espacio a la palabra. Solo así se puede conceder a la palabra divina la preponderancia que le corresponde sobre todo discurso humano. El que confía en Dios no querrá apresurar nada, dice 28:16, según una traducción de Martin Buber, en exégeta judío. El que confía no querrá apresurar nada. Cualquier angustia, cualquier agobio que haga que el israelita esté intranquilo, no puede pesar nada junto a la palabra de Dios, junto a la presencia de Dios que promete salvación. Así pues, el que es fiel confía, no apresura. En cambio, el increyente presiona. Rápido, que Dios apresure su acción, de modo que la veamos. Acérquese y venga el plan del Santo de Israel y que lo sepamos. Se dice en 5:19. Solo Dios puede disponer del tiempo del hombre como tiempo de salvación. Y por eso el creyente debe dejar a Dios que dirija su tiempo sin apresurar nada. Un resumen de esta actitud en 30:15. Porque así dice el Señor Yahvé, el Santo de Israel, por la conversión y la calma seréis liberados. En el sosiego y el abandono estará vuestro heroísmo, pero no habéis querido. Otra imagen que indica la misma actitud, la figura de barro debe reposar suelta y tranquila en manos del alfarero, según capítulo 29, 15, 16. El error de los hombres es no contemplar las obras de Dios, sino contemplar las obras propias. Cumplen planes que no son los míos, reprocha Dios mismo. Ponen su esperanza en los caballos y su confianza en el número de los carros de combate, se dice en 31:1. Se equivocan los israelitas al tener miedo a las naciones vecinas. A Yahvé Sebaot, a ese tened por santo, sea él vuestro temor y él vuestro temblor, dice en el capítulo 8. Así pues, el silencio y la ausencia de prisa de la obra de Dios sería la manera en que Israel podría dejarse en las manos del juicio de Dios como esperanza. Porque nuestra esperanza está en el juicio de Dios, dice el Papa Benedicto XVI. El que se somete al juicio no corre ningún riesgo. Al final de esta obra, de toda esta obra de Dios, de juicio, de castigo, de advertencias, al final de esta obra está el que el pueblo pueda poseer de nuevo la tierra. Si aceptáis obedecer lo bueno de la tierra, comeréis. Pero si rehusando os oponéis, por la espada seréis devorados, que ha hablado la boca de Yahvé. Dios promete a la actitud del que espera en él el perdón total. Aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, quedaréis blancos como la lana. Sí, rojos como la grana, o sea, aunque vuestras manos estén manchadas de sangre,
aunque vuestra vida esté marcada por el odio, la envidia, el rencor a los demás, Dios lo perdona. Lo único que pide es este sometimiento de obediencia a su juicio, que permita volver con pureza a la alianza. Nada puede contradecir las decisiones divinas. Se nos dice en el capítulo 14, ha jurado Yahvé Sebaot diciendo, tal como lo había ideado, así fue, y como lo planeé, así se cumplirá. Quebrantaré a Asiria en mi tierra, sobre mis montes le pisotearé. Se apartará su yugo de sobre ellos, su fardo de sobre sus hombros se apartará. Este es el plan tocante a la tierra, y esta es la mano extendida sobre las naciones. Si Yahvé Sebaot toma una decisión, ¿quién la frustrará? Si él extiende su mano, ¿quién se la hará retirar? El reino nuevo que surgirá del juicio de Dios está ante la vista del profeta. Él ve cómo este reino nuevo tiene como centro el templo de Jerusalén. Y desde él, la instrucción de Yahvé llega a todos los pueblos. Todos peregrinan hacia Jerusalén. Todos son bienvenidos. Entonces los ojos verán realmente, los oídos oirán realmente. El corazón de los alocados se esforzará en aprender y la lengua de los tartamudos hablará claro y ligero. No se llamará ya noble al necio, ni al desaprensivo se le llamará magnífico, según el capítulo 32. Desde luego, en este reino nuevo reina un descendiente de David, consejero admirable, príncipe de la paz, según el capítulo 9. Las visiones de la salvación son distintas, utilizan diversas imágenes, la imagen del banquete, también las imágenes de transformación. Al final será, dice el capítulo 28, al final será derramado desde arriba sobre nosotros espíritu. Se hará a la estepa un vergel, y el vergel será considerado como selva, cada vez más fecundo. Estepa, vergel, selva. Reposará en la estepa la equidad y la justicia morará en el vergel. El producto de la justicia será la paz, el fruto de la equidad una seguridad perpetua, y habitará mi pueblo en albergue de paz, en moradas seguras, en posadas tranquilas. Todo esto, desde luego, por obra de Dios, en continuidad apenas visible con el vacío del que se hablaba al principio, en el capítulo 6, en donde se describe a Israel después de la misión del profeta como un árbol talado, del que queda solo un tocón. Habrá una continuidad entre ese tocón, lo único que queda del árbol ya cortado, y una continuidad entre él y esta visión final de la salvación. La visión de la salvación de Isaías atraviesa los siglos sin perder frescura, y así llega al profeta que conocemos como segundo Isaías, cuyos oráculos están a partir del capítulo 40 a 55. Sin ningún problema, estos oráculos del segundo Isaías se han integrado en el libro, porque en él se realiza de modo único, en el segundo Isaías, especialmente en sus cantos del siervo de Yahvé, se realiza la palabra de Isaías. La salvación se alcanza mediante el estar tranquilo en las manos de Dios. No ofrecí resistencia, no me eché atrás. Mudo como una oveja en manos del esquilador. Son palabras del segundo Isaías, que, por decir así, concretan en su persona lo que Isaías ya veía como único camino de la salvación: la confianza en Dios, la fe en Dios, la esperanza en Dios, que nos hace estar abandonados en sus planes, en su adorable voluntad.